Y en las últimas 48 horas el dólar vuelve a estar en la tapa de los diarios, vuelve a meterse de manera abrupta en la vida diaria. Bueno, para entender un poco más este salto del dólar, cómo influye, qué significa dentro de un contexto inflacionario, vamos a hablar con un especialista, Mauro Tolini, que nos está acompañando aquí esta noche. Mauro, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, Mauro, recién decíamos, el dólar puede estar un poco más arriba, pero cada saltito que da, cada cierre, 20, 30, 15 centavos más arriba, como que enciende las luces de alarma. Sí, convivimos los argentinos con el dólar cotidianamente, porque bueno, el peso nunca ha sido la moneda nacional una reserva de valor confiable. Entonces automáticamente con un ojo siempre estamos mirando el valor de la cotización del dólar. Y donde se mueve o desaparece la anestesia que el Banco Central usa como para tratar de que el precio no fluctúe mucho, bueno, todos salimos a actuar en consecuencia, desde los chiquitos que tenemos algún ahorro hasta las empresas, también pasando por aquellos que hacen extranjeros que invierten en Argentina. Particularmente esa fue un poco la razón que generó un aumento de la demanda en esta última semana, porque comienza el mes que viene el 15% de impuesto a la renta financiera para los extranjeros que invierten en el país. Claro. Entonces, muchos que estaban en posiciones en pesos, como Levax, empezaron a deshacer esa posición, ir a dólar para salir. Y ahí tuviste una demanda excedente que hizo temblar un poco y generar algo de nerviosismo en toda la población. Esa anestesia que vos decís para graficar son reservas. ¿Cómo está de reserva el país? No, en estos momentos estamos casi cerca de 60.000 millones. Pensá que convivimos con menos de 20.000 en algún momento. No hay problema, pero vamos a otra cuestión. La demanda y la oferta de dólares se nutren, ¿no?, de los que compramos o de los que queremos comprar y de aquellos que venden. Por otro lado, tenés un arsenal, que son las reservas, donde el Banco Central puede utilizarlas para mantener estable el valor del dólar si así lo desea. Por eso le llamamos flotación sucia, porque interviene, no deja que el precio tenga un correlato entre oferta y demanda. Ahora, es como tener una cantidad de agua en un balde y una canilla abierta. ¿Para cuánto tiempo tenés? O empezás a mejorar la canilla que digamos que te drena, sí, o la que te llena, porque tenés agua como para tirar un tiempo. No habría muchas posibilidades de sostener esta demanda durante mucho tiempo con las reservas, si no comenzás a tener otro tipo de problemas. El primer síntoma, lo primero que repercute para la persona común, el trabajador, aquel que por ahí no tiene mucho ahorro y que vive al día con un sueldo de clase media trabajadora, ¿qué es? ¿La inflación directamente? ¿Cómo repercute? Bueno, tenés varios efectos. Primero, el tema de que cualquiera, por más que gana unos mangos, seguro quiere ahorrar, sí, aunque sea un par de dólares. Entonces tiene que ver si puede comprarlos y especula con ver, ¿lo compro ahora o lo compro más adelante, que me parece que va a seguir subiendo? Y ahí tenés un poco ese tema donde desafiamos la ley o el principio de demanda, porque acá cuando el precio sube aumenta la demanda, no baja, claro, porque hay un componente de expectativas acerca del valor futuro. Por otro lado, el empresario que no sabe con qué valor de reposición se puede encontrar, dado que el aumento del dólar o la expectativa de que el dólar aumente pega en los precios. Entonces, cuando tiene que reponer, ya se adelanta y especula con qué tiene que subir sus precios. Esa incertidumbre y ese ruido es el que conspira hacia la traslación de lo que es el efecto devaluatorio hacia los precios o inflación. Más que me gusta más hablar de precios relativos en ese caso, claro, no es correctamente inflación desde el punto de vista técnico. La palabra expectativa es clave, ¿no? Porque nos manejamos con eso y no confiamos mucho en nuestra propia moneda, y eso como que es una enfermedad incurable casi, ¿no? Es que, a ver, si bien el valor del dólar o el valor del peso, su contracara, tienen que ver con la oferta y la demanda de dólares y de pesos, es un tema de equilibrio general. Tenés otros mercados, es como cualquier otro bien, nada más que cuando cambia el valor de la moneda, pega en todos los otros bienes de la economía, a diferencia de que quizás cuando cambian otros precios de bienes en la economía no pegan directamente en otros. En cambio, este es un mercado que cuando cambia afecta a todos los demás. Y particularmente en el tema de expectativa, vos fíjate que se midió hace poco la expectativa de los consumidores, o el índice de confianza de mide Ditela, y en el último mes dio una caída del 8%, que fue cuando comenzó a agitarse el valor del dólar. Entonces hay una asociación directa entre expectativas y confianza del consumidor acerca de qué hace con sus pesos en términos de qué compra o cuánto compra, ante dudas o incertidumbre en qué puede pasar con el dólar. Ahora, Mauro, uno ve que hay como una puja interna del gobierno de
a ver, nos grafica como que hay una manta corta. No todos van a beneficiarse, ni todos se van a perjudicar. Un dólar alto está bueno para unos y malo para otros, y viceversa, ¿no? Bueno, la teoría de la manga corta, de la sábana corta, es un poco lo que describe el principio de la economía, en el que los recursos son escasos. O sea, no puedes hacer lo que querés de manera para todos. Siempre afectás y existe un costo de oportunidad. Ahora, en el caso de cómo repercute, o sea, los efectos, el Banco Central tiene que cuidar el valor de la moneda, por ende tiene que cuidar la inflación, y eso está en su carta orgánica como primer objetivo. Pero claro, economía lo presiona para tratar de que no suba tanto la tasa de interés. Fíjate que hoy la subió al 30% para tratar de descomprimir la demanda de dólares. ¿Qué significa esa tasa de interés? Es la tasa de las LEVAC, que es un poco la tasa de interés de referencia que te premia por ahorrar en pesos. Claro. Entonces, le doy, el Banco Central la rentabilidad que tiene ahorros. Exacto, para que la demanda de pesos exista y no caiga mucho y se vaya a dólar. Y después repercuta por el efecto del que te explicaba recién sobre la inflación o sobre los precios. Obviamente al gobierno esto no le gusta. No le gusta, pero bueno, pero no podés hacer todo, ni para todos. Tenés que administrar, es así. Lo que pasa es que el gobierno viene haciendo trampa al solitario desde hace mucho tiempo, y el gobierno anterior, que es trabajar sobre el gasto público y bajar la presión impositiva. Mientras no cuadre sus números y sigamos teniendo el déficit fiscal que tenemos, vamos a tener problemas en uno o en otro lado. Es como si me cambias de medicina cuando tengo fiebre, paracetamol o ibuprofeno. No es la cuestión cuál es mejor, la cuestión es que tenés que combatir qué te está haciendo levantar la fiebre. Y está el fantasma siempre de la maquinita, ¿no? De emisión. Y la emisión, vos sabés que hay emisión. Existe, pero... Existe, nada más que no es espuria. Se está emitiendo porque al colocar deuda, entran dólares y se emiten pesos contra esos dólares en reserva. Pero existe emisión, que está volando al 29-30% anual. Por eso tenés una inflación que no baja del 24-25% anual. Es así, el correlato entre emisión e inflación es la única explicación de todo fenómeno inflacionario o de precios con respecto justamente a un exceso de emisión por arriba de la cantidad de bienes y servicios que una economía tiene para comprar y vender. Mauro, sé que sos economista, no tenés la bola de cristal, pero bueno, es obvio que de acá a fin de año el dólar no va a bajar. Va a aumentar, la tendencia es a que aumente. ¿Qué expectativa hay? ¿Hasta dónde? A ver, primero, creo que los primeros días de mayo, cuando pase este efecto, y este fin de semana le vino genial con el extra largo al gobierno, me parece que va a menguar porque desaparece este efecto que te cuento yo de las posiciones de los extranjeros en pesos, que ya casi están terminadas. Eran 5.000, cambiaron 3.000, así que no queda mucho más. Pero la tasa de interés de Estados Unidos, al trepar al 3%, hizo que todas las monedas se devalúen en los países como latinoamericanos. Yo cuando tengo que hablar del dólar futuro, lo único que tengo como herramienta es justamente el contrato de dólar futuro que se cotizan en Rofex, que se pueden ver por internet en esa página, en Rofex, y recién los estaba chequeando y para fin de año estaba cotizando 24 pesos. Es una manera de quien cree que va a valer más, ya comprar dólar a ese precio, lo podés hacer, los contratos se compran y se venden, no son mala palabra más allá de lo que se usó. El dólar futuro. Claro, lo podés comprar en la bolsa de comercio y de esa manera cubrirte si tenés, por ejemplo, que comprar una casa o tenés que pagar algo dentro de fin de año o dentro de un año. Entonces ya cerrás la posición. A un año estaba casi 25 pesos. Esas son las referencias de todos los contratos de aquellos que necesitan importar o exportar y que están comprando o vendiendo para asegurarse posiciones. Es un valor de referencia. No hay valor posible que uno pueda estimar verdaderamente, hablar de un valor con respecto al dólar en este país. Realmente escapa la economía, escapa la ciencia, ya casi es tirar las cartas un poco más y ver qué pasa. A eso iba el último concepto, te pido, Mauro, como ves el global, digamos, la manera de encarar que ha tenido este gobierno la economía. En campaña hemos visto varios memes o varias imágenes y notas de archivo donde se minimizaba la inflación y que se la iba a atacar de manera sencilla. Bueno, evidentemente no ha podido el gobierno. ¿Cómo ves al gobierno en este métier? Mirá, el gobierno, lo que sucede este gobierno es que, a ver, es fácil controlar la inflación. Lo que pasa es que no lo quieren o no lo pueden hacer. Pero es un costo político importante. Es fácil, te bajo la cantidad de dinero que emito y va a bajar la inflación, hay que esperar. Pero no es lindo, porque eso implica que para bajar la emisión antes tenés que bajar los pedidos de necesidad del gasto público que necesita ser financiado, y el gobierno lo que no ha hecho
es bajar el nivel de gasto y cerrar el déficit, pero sí ha tomado deuda. Al tomar deuda, te explicaba recién por el proceso, entran dólares, van al Banco Central y se emiten los pesos. O sea, tenés inflación también. Mientras el gobierno no quiera o no logre controlar sus propios problemas estructurales, que es un exceso de gasto público para una presión impositiva que ya no aguanta más, Argentina va a estar por un lado o por otro pagando esas consecuencias. Es como el que está enfermo y va siempre a la farmacia en busca de medicamentos que solucionen el problema. En un momento el farmacéutico va a decir, no, anda al doctor, porque vos acá venís para trabajar sobre las consecuencias, sobre la fiebre, claro, los síntomas, pero el medicamento, te doy uno, te doy otro, no vas a salir del problema. Los gobiernos en este país últimamente vienen escapando a lo que tienen que hacer. Entonces siempre son parches, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, muy amable por esta intervención. Gracias por la invitación. Gracias, seguimos.